Antes de que las campanas de Roma anunciaran el amanecer, la plaza de San Pedro permanecía envuelta en un silencio que parecía más profundo que la noche misma. Apenas unos peregrinos caminaban lentamente entre las columnas, sosteniendo rosarios gastados por los años, mientras una ligera brisa hacía temblar las llamas de las velas encendidas junto a una pequeña imagen de la Virgen. Cuando terminó la oración de aquella mañana, el Papa Leo XIV saludó a las personas que aún permanecían allí. No hubo discursos largos. Solo miradas, manos estrechadas y breves palabras de esperanza. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un anciano, vestido con un abrigo oscuro demasiado grande para su cuerpo, se acercó sin decir una sola palabra. No pidió una bendición especial. No solicitó una fotografía. Tampoco quiso llamar la atención. Simplemente dejó un viejo rosario sobre el banco donde el Santo Padre había estado sentado unos minutos antes. El rosario era extraño. No estaba roto por completo, pero tampoco estaba entero. Cada tramo de cuentas había sido unido con un hilo diferente. Unos eran de color blanco. Otros, azul. Incluso había un pequeño nudo hecho con una cinta infantil ya descolorida por el tiempo. Antes de que alguien pudiera detenerlo para preguntarle su nombre, el anciano desapareció entre los pocos peregrinos que abandonaban lentamente la plaza. Uno de los asistentes tomó el rosario para entregárselo al Papa. Santo Padre, alguien dejó esto para usted. Leo XIV lo sostuvo con ambas manos. No dijo nada. Sus dedos recorrieron lentamente las cuentas desgastadas como si intentaran leer una historia escrita no con tinta, sino con años de lágrimas. Fue entonces cuando descubrió un pequeño papel doblado entre el crucifijo y la última cuenta. No era una carta. Solo una frase. Cada nudo representa una reconciliación que nunca ocurrió. El Papa permaneció inmóvil. A su alrededor continuaban los saludos habituales, las cámaras seguían captando imágenes y los colaboradores hablaban de la agenda del día. Pero él parecía escuchar otra voz. No la voz del anciano, sino la de tantas personas que habían aprendido a convivir con heridas antiguas hasta confundirlas con una parte normal de la vida. ¿Cuántas familias seguían rezando el mismo rosario mientras dejaban de hablarse entre ellas? ¿Cuántos padres pronunciaban el nombre de Dios cada noche sin encontrar el valor para pronunciar primero el nombre de un hijo? ¿Y cuántos hijos seguían esperando una llamada que quizá nunca llegaría? Leo XIV cerró lentamente la mano alrededor del rosario. No preguntó quién lo había dejado. Preguntó algo diferente. ¿Alguien sabe cuántas manos habrán sostenido estas cuentas antes de llegar aquí? Nadie respondió. Porque la pregunta no buscaba un número. Buscaba recordar que cada objeto conserva la memoria silenciosa de quienes lloraron mientras lo sostenían. Más tarde, cuando el despacho pontificio comenzaba a llenarse de documentos y reuniones, el rosario permanecía sobre la mesa, separado de todos los demás asuntos. No era el objeto más valioso del Vaticano. Pero quizás sí el más urgente. Porque detrás de aquellos pequeños nudos parecía esconderse una historia que todavía no había sido contada. Y Leo XIV comprendió que algunas respuestas no se encuentran en los grandes discursos, sino en las cicatrices discretas que las personas llevan consigo durante años, esperando que alguien tenga el valor de preguntar por ellas sin juzgarlas. Lo que aún nadie imaginaba era que aquel rosario conduciría al Santo Padre hasta una pequeña parroquia olvidada, donde una comunidad entera había aprendido a rezar junta, pero había olvidado cómo perdonarse. Y precisamente allí comenzaría una reflexión que transformaría no solo a quienes estaban presentes, sino también a miles de personas que descubrirían que el silencio puede convertirse en una costumbre, si nadie se atreve a romperlo primero. Aquel rosario permaneció sobre el escritorio durante toda la mañana. Los informes llegaban uno tras otro. Audiencias. Correspondencia. Solicitudes procedentes de distintos países. Todo seguía el ritmo habitual de una jornada en el Vaticano. Sin embargo, cada vez que el Papa Leo XIV levantaba la vista, encontraba nuevamente aquellas cuentas unidas por hilos distintos.
No era un objeto extraordinario. Era precisamente su sencillez lo que resultaba imposible de ignorar. Cada nudo parecía una interrupción. Cada hilo diferente hablaba de una reparación hecha demasiado tarde. Y aquella breve frase seguía resonando en su interior. Cada nudo representa una reconciliación que nunca ocurrió. No era solo la historia de una familia. Tampoco parecía limitarse a una sola persona. Era el retrato silencioso de una realidad mucho más amplia. En esta interpretación narrativa, el rosario simboliza algo que muchas personas conocen demasiado bien, la costumbre de posponer las conversaciones más importantes. Porque casi nadie decide romper una relación en un solo día. Las distancias suelen crecer lentamente. Primero aparece una palabra que nunca se explica. Después, un orgullo disfrazado de dignidad. Más tarde llega la costumbre del silencio. Y finalmente, un día cualquiera, dos personas descubren que han pasado años esperando que la otra dé el primer paso. El problema ya no es la discusión. Es el tiempo. El Papa apoyó suavemente la mano sobre el rosario. Pensó en los hospitales donde tantos ancianos esperaban una visita que nunca llegaba. Pensó en los hijos que conservaban el número de sus padres en el teléfono, pero hacía meses que no se atrevían a marcarlo. Pensó en matrimonios que seguían compartiendo la misma mesa mientras dejaban de compartir el corazón. Y pensó también en quienes rezaban cada noche pidiendo paz, aunque todavía no habían pronunciado una sola palabra de reconciliación. Entonces comprendió algo. Muchas personas no necesitaban primero una respuesta. Necesitaban permiso para volver a intentarlo. Porque el miedo suele hablar con una voz muy convincente. Dice que ya es demasiado tarde. Que la otra persona jamás responderá. Que el orgullo protege la dignidad. Que el pasado no puede cambiarse. Y poco a poco convierte la espera en una forma de vida. En ese momento, uno de sus colaboradores entró en el despacho. Santo Padre, dentro de 20 minutos comenzará la reunión prevista con representantes de varias parroquias dedicadas al acompañamiento de personas mayores. Leo XIV levantó la mirada. ¿Personas mayores? Sí. Han venido desde distintas diócesis para compartir sus experiencias pastorales. El Papa volvió a mirar el rosario. No respondió enseguida. Después sonrió ligeramente. Tal vez hoy ellos tengan algo que enseñarnos a nosotros. La reunión comenzó con normalidad. Hablaron de programas de visitas. De voluntarios. De asistencia médica. De comedores comunitarios. Todo era importante. Pero mientras escuchaba, Leo XIV notó una coincidencia inesperada. En casi todas las intervenciones aparecía la misma preocupación. No era la pobreza. No era la enfermedad. Era la soledad. Un sacerdote explicó que muchos ancianos repetían la misma frase. No quiero ser una carga para mis hijos. Una religiosa contó que algunos residentes de un hogar de mayores fingían dormir cuando llegaban las horas de visita. No porque estuvieran cansados, sino porque nadie iba a verlos. Otro voluntario confesó que había conocido personas capaces de hablar durante horas con un desconocido, simplemente porque llevaban meses sin tener una conversación sincera con alguien de su propia familia. La sala quedó en silencio. No era un silencio incómodo. Era el silencio de quienes reconocían una verdad dolorosa. Entonces Leo XIV tomó nuevamente el rosario. Lo mostró sin explicar de dónde había venido. Esta mañana alguien dejó esto en mis manos. Todos observaron las cuentas reparadas. ¿Qué ven ustedes? Las respuestas fueron distintas. Un rosario antiguo. Un objeto muy querido. Una reparación improvisada. Un recuerdo familiar. El Papa asintió lentamente. Yo veo algo más. Hizo una breve pausa. Veo personas que intentaron reparar lo que ya estaba roto, pero quizá demasiado tarde. Nadie habló.
porque todos comprendieron que aquellas palabras no trataban únicamente del rosario. Trataban de la vida. Continuó con serenidad. Hay heridas que ningún médico puede cerrar. No porque sean incurables, sino porque esperan una palabra que nunca llega. Una llamada. Una visita. Un perdón. Una explicación. A veces creemos que el tiempo resolverá aquello que nosotros evitamos enfrentar. Pero el tiempo no habla. Solo acumula silencios. Aquella reflexión permaneció en la mente de todos incluso después de terminar la reunión. Sin embargo, el Santo Padre seguía haciéndose la misma pregunta. ¿Quién había dejado realmente aquel rosario? ¿Y por qué había elegido precisamente ese día? Al caer la tarde, uno de los guardias de la plaza regresó con una información inesperada. Habían revisado discretamente las cámaras cercanas. El anciano no había abandonado la plaza solo. Antes de desaparecer, se había detenido unos segundos frente a una pequeña capilla lateral. Allí dejó encendida una vela. Después inclinó la cabeza como quien termina una despedida. Y finalmente salió sin mirar atrás. Pero hubo un detalle que nadie había notado hasta entonces. Sobre el banco donde había rezado durante varios minutos apareció un segundo papel. Era aún más breve que el primero. Solo contenía una pregunta escrita con una caligrafía temblorosa. ¿Qué sucede cuando una comunidad aprende a rezar junta, pero olvida pedir perdón? Y esa sencilla pregunta cambiaría por completo el rumbo de la historia. La pregunta permaneció sobre el escritorio durante toda la noche. ¿Qué sucede cuando una comunidad aprende a rezar junta, pero olvida pedir perdón? No era una pregunta dirigida únicamente a la iglesia. Era una pregunta dirigida al corazón humano. Porque rezar juntos puede ser un acto visible. Pedir perdón, en cambio, suele ocurrir cuando nadie está mirando. A la mañana siguiente, antes del amanecer, el Papa Leo XIV pidió algo que sorprendió a quienes preparaban su agenda. Antes de comenzar las audiencias, quiero visitar una parroquia pequeña. ¿Cuál, Santo Padre? Él deslizó lentamente los dedos sobre el viejo rosario. La parroquia donde comenzó esta historia. Los colaboradores intercambiaron miradas. No conocían el nombre. Tampoco la ubicación. Solo sabían que el anciano había llegado desde una diócesis situada a varias horas de Roma. Después de algunas llamadas discretas, lograron identificar una comunidad parroquial en un pequeño pueblo de las colinas del Lacio. El sacerdote del lugar confirmó que un hombre mayor, llamado Matteo, había viajado aquella semana al Vaticano llevando consigo un rosario muy antiguo. Pero añadió algo inesperado. No creo que regresara buscando una respuesta para sí mismo. Entonces, ¿para quién? Hubo unos segundos de silencio. Para todo el pueblo. La carretera era estrecha. A ambos lados aparecían olivares antiguos, campos de trigo y pequeñas casas de piedra que parecían resistir al paso de los siglos. No había grandes edificios. No había cámaras de televisión. Solo una comunidad acostumbrada a vivir lejos del ruido. Cuando el automóvil llegó frente a la iglesia parroquial, las campanas acababan de anunciar la primera misa del día. El templo era sencillo. Las paredes mostraban grietas reparadas varias veces. Los bancos de madera estaban desgastados por generaciones de fieles. En el altar brillaba una pequeña lámpara roja frente al sagrario. Todo parecía humilde. Y, sin embargo, transmitía una paz difícil de explicar. El párroco recibió al Santo Padre con una inclinación respetuosa. Bienvenido. Leo XIV respondió con una sonrisa serena. Gracias por abrirnos las puertas. Mientras caminaban lentamente por la nave central, el Papa observó algo curioso. Muchas personas evitaban mirarse directamente. No era hostilidad abierta. Era una distancia silenciosa. Un saludo breve. Una sonrisa incompleta. Un gesto contenido.
como si cada uno conociera una historia que prefería no recordar. Después de la misa, el párroco invitó al Santo Padre a compartir un café en una pequeña sala detrás de la sacristía. Las paredes estaban cubiertas con fotografías antiguas. Primeras comuniones, procesiones, bodas, fiestas patronales, décadas enteras de vida compartida. Leo XIV señaló una fotografía de hacía muchos años. En ella aparecía toda la comunidad reunida frente a la iglesia. Niños, abuelos, familias enteras. Todos sonreían. Parecen muy unidos. El sacerdote respiró lentamente. Lo estaban. ¿Qué cambió? El hombre no respondió de inmediato. Miró la fotografía durante varios segundos. Finalmente dijo: nada ocurrió de un solo golpe. Todo sucedió poco a poco. Como sucede casi siempre. En esta interpretación narrativa, la historia no habla de un escándalo. Habla de algo mucho más frecuente. Una suma de pequeñas heridas. Una palabra mal entendida. Un rumor nunca aclarado. Un orgullo alimentado por el paso del tiempo. Durante años, las familias del pueblo comenzaron a dividirse por asuntos cada vez más pequeños. Una herencia discutida. Una promesa incumplida. Una decisión tomada durante una reunión parroquial. Una discusión entre vecinos. Nada parecía suficiente para destruir una comunidad. Pero todo junto terminó levantando muros invisibles. Seguían asistiendo a misa. Seguían rezando el mismo credo. Seguían participando en las mismas procesiones. Sin embargo, algunos ya no compartían la paz durante la liturgia. Otros evitaban sentarse cerca de determinadas familias. Incluso había personas que esperaban a que terminara la celebración para salir por puertas distintas. Nadie hablaba del problema. Porque resultaba más cómodo fingir que no existía. El párroco bajó la voz. Durante años pensé que bastaba con recordarles el Evangelio. Pero comprendí demasiado tarde que escuchar las mismas palabras no significa dejar que entren en el corazón. Leo XIV permaneció en silencio. No buscaba culpables. Buscaba comprender. Entonces preguntó: ¿y Mateo? El sacerdote sonrió con cierta tristeza. Él intentó reconciliar a todos. Durante mucho tiempo. Visitaba casas. Escuchaba discusiones. Rezaba con unos y con otros. Siempre llevaba ese rosario. Decía que cada cuenta representaba una persona por la que aún valía la pena seguir esperando. El Papa miró nuevamente el rosario. Ahora comprendía por qué los hilos eran distintos. Cada reparación tenía un significado. Cada nudo recordaba una reconciliación que nunca llegó a producirse. Pero aún faltaba descubrir algo. ¿Por qué decidió entregármelo? El sacerdote abrió lentamente un cajón. Sacó un cuaderno viejo. Las hojas estaban amarillentas. En la primera página aparecía una frase escrita con letra firme. Si algún día ya no puedo seguir caminando de puerta en puerta, que este rosario encuentre a alguien que todavía crea que ninguna comunidad está condenada a vivir separada para siempre. Leo XIV cerró suavemente el cuaderno. Aquellas palabras no eran una petición. Eran una responsabilidad. Comprendió que el anciano no había viajado hasta Roma buscando un milagro inmediato. Había llevado consigo un símbolo. Quería recordar que las heridas espirituales no desaparecen porque pasen los años. Necesitan verdad. Necesitan humildad. Necesitan a alguien dispuesto a dar el primer paso, incluso cuando nadie garantiza el resultado. Mientras el Santo Padre contemplaba el pequeño templo, escuchó nuevamente las campanas. Las mismas campanas que llamaban a todos a la oración. Pero una pregunta seguía creciendo dentro de él. ¿De qué sirve que una comunidad responda al sonido de las campanas si, al salir de la iglesia,
continúa viviendo como si algunos de sus hermanos ya no existieran. Y precisamente cuando esa pregunta parecía imposible de responder, una mujer anciana se acercó lentamente al altar con un sobre de papel entre las manos. Lo sostuvo unos segundos. Miró al Papa. Y dijo apenas un susurro. Santo Padre, este sobre debía abrirse hace 15 años. Lo que contenía cambiaría por completo el sentido de todo lo que habían descubierto hasta ese momento. La mujer no tendría más de 80 años. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por la edad, sino por el peso invisible de aquello que llevaba entre los dedos. El sobre estaba amarillento. No tenía sello. Nunca había sido enviado. Solo aparecía un nombre escrito con tinta azul ya casi desvanecida. Para Elena. El Papa Leo XIV no lo tomó inmediatamente. Primero levantó la mirada hacia la anciana. «¿Es suyo?» Ella negó despacio. «No». Hizo una pausa. «Es de mi hermana». Volvió a mirar el sobre. «Murió hace 15 años». El silencio llenó la pequeña iglesia. No era el silencio de la sorpresa. Era el de quienes ya intuían que aquella historia no trataba únicamente de una carta. Trataba de una vida entera. La mujer se llamaba Clara. Había vivido en aquel pueblo desde que nació. Conocía cada calle, cada olivo y cada campana. También conocía todas las heridas que el tiempo había dejado escondidas bajo las apariencias. Mientras caminaban lentamente hacia un banco de madera, comenzó a hablar. Cuando éramos niñas, Elena y yo hacíamos todo juntas. Compartíamos la misma habitación. Rezábamos el mismo rosario cada noche con nuestra madre. Soñábamos con criar a nuestros hijos en las casas vecinas para que nunca tuvieran que separarse. Clara sonrió con nostalgia. Pensábamos que el amor era suficiente para impedir cualquier distancia. Bajó la vista. Nos equivocábamos. Los años pasaron. Cada una formó su propia familia. Al principio, seguían reuniéndose todos los domingos. Las mesas eran largas. Los niños corrían por el patio. Los hombres discutían sobre la cosecha. Las mujeres preparaban pan, sopa y café. La casa siempre estaba llena de voces. Hasta que una primavera cambió el rumbo de todo. Su padre murió de manera inesperada. No dejó testamento. Solo una pequeña finca. Un viñedo antiguo. Y una casa de piedra donde las dos hermanas habían crecido. Nadie pensó que aquello pudiera dividirlas. Pero el dolor rara vez habla con claridad. Mientras todos lloraban la pérdida del padre, comenzaron las dudas. ¿Quién debía quedarse con la casa? ¿Quién había cuidado más tiempo de los padres? ¿Quién había renunciado a más cosas? Las preguntas crecían. Las respuestas nunca parecían suficientes. Los abogados llegaron antes que la calma. Y cuando el proceso terminó, ambas familias dejaron de visitarse. No hubo gritos. No hubo escándalos. Solo puertas que dejaron de abrirse. Saludos que dejaron de existir. Navidades celebradas por separado. Cumpleaños sin invitaciones. Bautizos donde una parte de la familia estaba ausente. Era una ruptura silenciosa. Precisamente por eso resultaba tan difícil de reparar. El Papa escuchaba sin interrumpir. No buscaba descubrir quién había tenido razón. Porque intuía que, después de tantos años, esa ya no era la pregunta importante. Clara continuó. Los primeros meses pensé que Elena llamaría. Ella seguramente creyó lo mismo de mí. Después llegó el orgullo. Luego la costumbre. Y al final, el silencio empezó a parecer normal. Respiró profundamente. Eso fue lo más peligroso. No la discusión. Sino acostumbrarnos a vivir como si la otra ya no existiera. Leo XIV asintió lentamente. Aquellas palabras le recordaban el rosario. No se rompe de golpe.
Primero se afloja un hilo. Luego otro. Hasta que un día las cuentas dejan de permanecer unidas. En esta interpretación narrativa, la historia no pretende señalar culpables. Es una reflexión sobre una realidad que puede aparecer en cualquier familia, en cualquier comunidad y en cualquier época. A veces imaginamos que las grandes heridas nacen de grandes traiciones. Pero muchas comienzan con algo mucho más pequeño. Una conversación aplazada. Una interpretación equivocada. Una frase dicha durante un momento de dolor. Y, sobre todo, la decisión de esperar demasiado. Clara abrió lentamente el sobre. No había enviado aquella carta porque nunca encontró el valor. La hoja estaba cuidadosamente doblada. Comenzó a leer. Querida Elena. Su voz se quebró. Se detuvo unos segundos antes de continuar. Hoy pasé delante de la casa donde crecimos. Pensé entrar. Pensé llamar a tu puerta. Pensé decirte que extraño nuestras discusiones tontas, nuestras risas y hasta la manera en que corregías mis recetas. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Pero tuve miedo de que cerraras la puerta antes de que pudiera terminar la primera frase. La iglesia permanecía inmóvil. Ni siquiera el viento parecía atravesar las ventanas. Clara respiró hondo. Así que volví a casa con esta carta. Quizá mañana tenga más valor. Levantó lentamente la vista. Nunca llegó ese mañana. El Papa guardó silencio. Sabía que algunas historias no necesitan comentarios inmediatos. Necesitan ser escuchadas hasta el final. Después preguntó con suavidad. ¿Qué ocurrió con Elena? Clara sonrió con tristeza. Una enfermedad llegó muy rápido. Cuando supe que estaba en el hospital, todavía pensé que tendría tiempo. Pero seguí esperando el momento perfecto. Nunca llegó. La anciana cerró los ojos. Murió creyendo que yo ya no quería verla. Y yo viví 15 años creyendo que ella tampoco quería verme. Abrió lentamente las manos. Las dos estábamos equivocadas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie intentó consolarlas con frases fáciles. Porque hay dolores que no desaparecen al escuchar un consejo. Solo cambian cuando alguien decide dejar de esconderlos. Leo XIV volvió a mirar el viejo rosario. Ahora comprendía algo que antes no había visto. Los distintos hilos no solo representaban reconciliaciones pendientes. También representaban oportunidades perdidas. Cada nudo hablaba de una conversación que pudo haber ocurrido. De una puerta que pudo haberse abierto. De una llamada que nunca llegó. Entonces dirigió la mirada hacia Clara. ¿Por qué decidió contar esta historia hoy? Ella respondió sin dudar. Porque todavía quedan personas vivas que siguen haciendo exactamente lo mismo que hicimos nosotras. Creen que aún tienen todo el tiempo del mundo. Pero el tiempo nunca hace promesas. El Santo Padre caminó lentamente hasta el altar. Permaneció algunos segundos contemplando el crucifijo. No estaba pensando solo en Clara. Pensaba en todas las personas que cargaban cartas nunca enviadas. Mensajes escritos y borrados. Perdones ensayados frente al espejo. Abrazos aplazados para cuando llegue el momento adecuado. Y comprendió que quizá el verdadero sufrimiento no era únicamente la separación. Era la ilusión de que siempre existiría otra oportunidad. En ese instante, el párroco se acercó con discreción. Santo Padre. Leo XIV volvió la mirada. El sacerdote sostenía un pequeño cuaderno encontrado aquella misma mañana entre los antiguos archivos de la parroquia. Creo que esto pertenecía a Mateo. Dentro había decenas de nombres escritos a mano. Y junto a cada nombre aparecía una fecha. Pero lo más sorprendente no eran las fechas. Era que muchos nombres estaban unidos por una línea roja, como si Mateo hubiera intentado mostrar relaciones rotas que todavía esperaba ver reconciliadas. En la última página solo había una frase.
La comunidad no comenzó a dividirse cuando dejó de rezar junta. Comenzó a dividirse cuando dejó de escucharse con misericordia. Y aquella frase llevaría al Santo Padre a formular una pregunta que nadie en el pueblo había tenido el valor de hacerse durante más de 20 años. El pequeño cuaderno permanecía abierto sobre la mesa de la sacristía. Las páginas estaban desgastadas por el tiempo. Algunas esquinas habían sido dobladas una y otra vez. No parecía el registro de un sacerdote, ni el diario de un historiador. Era algo mucho más sencillo. Y quizá mucho más importante. Cada nombre escrito allí representaba a una persona por la que Mateo había rezado durante años. No anotaba pecados. No escribía acusaciones. Solo intentaba recordar quienes habían dejado de caminar juntos. El Papa Leo XIV pasó lentamente la mano sobre aquellas páginas. No estaba leyendo una lista. Estaba contemplando una geografía invisible del sufrimiento. Porque las divisiones no siempre aparecen en los periódicos. A menudo permanecen escondidas dentro de familias que siguen reuniéndose para Navidad, aunque nadie mire realmente a los ojos del otro. Permanecen en parroquias donde todos responden amén, pero algunos han dejado de pronunciar el nombre de un hermano. Permanecen en comunidades donde las puertas de la iglesia siguen abiertas, mientras los corazones permanecen cerrados. En esta interpretación narrativa, el cuaderno no simboliza un juicio. Representa la memoria silenciosa de quienes nunca dejaron de esperar la reconciliación. Mateo hablaba de esto con frecuencia. Preguntó el Santo Padre. El párroco negó lentamente. Casi nunca. Entonces, ¿por qué escribía tantos nombres? El sacerdote sonrió con melancolía. Porque decía que el olvido era el último enemigo del amor. Si dejaba de recordar a una persona en la oración, corría el riesgo de acostumbrarse a vivir sin ella. Leo XIV permaneció en silencio. Aquella frase encontró un lugar profundo en su interior. Muchas personas creen que el contrario del amor es el odio. Pero quizá, pensó, el verdadero contrario sea la indiferencia. Cuando dejamos de esperar. Cuando dejamos de intentar. Cuando dejamos de creer que el otro todavía puede cambiar. O que nosotros aún podemos hacerlo. Clara seguía sentada en el primer banco. Miraba el altar sin hablar. Después de tantos años, parecía haber agotado las palabras. Pero todavía conservaba las lágrimas. Y, en ocasiones, las lágrimas cuentan la verdad antes que cualquier discurso. El Papa se acercó con calma. No llevaba respuestas preparadas. Solo una pregunta. Si hoy pudiera volver a ver a su hermana durante un solo minuto, ¿qué le diría? Clara no respondió enseguida. Respiró profundamente. Después sonrió con una tristeza serena. No hablaría de la casa. Ni de la herencia. Ni de quién tenía razón. Le preguntaría cómo estaba. Nada más. Volvió a bajar la mirada. Y después la abrazaría antes de que el orgullo encontrara otra excusa para interrumpirme. El Santo Padre asintió lentamente. Aquella respuesta contenía una verdad que muchas familias descubren demasiado tarde. Con el paso de los años, los motivos de la discusión pierden importancia. Pero el tiempo perdido nunca regresa. Mientras tanto, algunos vecinos comenzaron a acercarse a la iglesia. La noticia de la visita del Papa se había difundido discretamente. No había multitudes. Solo hombres y mujeres sencillos. Algunos entraban para rezar. Otros permanecían de pie cerca de la puerta. Sin darse cuenta, muchos evitaban situarse junto a determinadas personas. Era un gesto casi automático. Tan antiguo que ya nadie parecía advertirlo. Leo XIV observó aquella escena sin decir nada. No necesitaba escuchar una discusión. Las distancias hablaban por sí solas. El párroco también lo notó. «Ve». El Papa respondió con un leve movimiento de cabeza. «Sí.
Ya no recuerdan cuándo comenzó todo. Pero siguen conservando la distancia. Como si la distancia fuera una tradición más del pueblo. Aquellas palabras resultaban dolorosas. Porque describían una realidad que no pertenecía únicamente a aquella parroquia. En muchas partes del mundo ocurre lo mismo. Las heridas sobreviven incluso cuando las razones desaparecen. El conflicto termina. El orgullo permanece. Leo XIV caminó lentamente hacia una de las ventanas. Desde allí podía verse la pequeña plaza. Un niño jugaba con una pelota. Dos ancianos conversaban junto a una fuente. Una joven ayudaba a una mujer mayor a subir unos escalones. La vida seguía. Siempre sigue. Pero el corazón humano no avanza al mismo ritmo que el calendario. Podemos cambiar de estación. Cambiar de ciudad. Cambiar de trabajo. Y aún así continuar viviendo dentro de una conversación que terminó hace 20 años. En ese momento, el Santo Padre recordó una reflexión que había escuchado siendo joven sacerdote. El orgullo nunca dice, tengo miedo. Siempre dice, ya no vale la pena. Quizá por eso resulta tan difícil reconocerlo. Porque rara vez se presenta con dureza. Suele disfrazarse de prudencia. De dignidad. De autosuficiencia. De paciencia. Hasta que un día descubrimos que lo que llamábamos prudencia era simplemente miedo prolongado. Miedo a ser rechazados. Miedo a no ser comprendidos. Miedo a descubrir que la otra persona continuó viviendo sin nosotros. El párroco rompió suavemente el silencio. Mateo repetía algo que al principio nadie entendía. Leo XIV volvió la mirada. ¿Qué decía? Decía que el problema del pueblo no era la falta de fe. Era la falta de conversaciones valientes. Porque todos sabían rezar. Pero muy pocos sabían pedir perdón sin añadir una explicación detrás. El Papa sonrió apenas. Aquella frase le recordó tantas historias escuchadas durante años de ministerio. Apologías que comenzaban con sinceridad. Y terminaban justificándolo todo. Perdones que pedían comprensión. Sin asumir responsabilidad. Palabras que parecían humildes. Hasta que aparecía un pero. Y ese pequeño pero devolvía todo al punto de partida. Cuando el reloj de la torre marcó el mediodía, el anciano Mateo aún no había aparecido. Nadie sabía dónde estaba. Algunos pensaban que había regresado a su casa. Otros creían que había viajado nuevamente. Sin embargo, una niña que ayudaba como monaguilla se acercó corriendo al párroco. Llevaba entre las manos una pequeña caja de madera. La encontré detrás del confesionario. Dice que es para el Santo Padre. Sobre la tapa había una nota escrita con la misma letra temblorosa que aparecía en el rosario y en los papeles anteriores. Solo decía: no abra esta caja hasta que haya escuchado a quienes nunca se atrevieron a hablar. Leo XIV sostuvo la caja unos segundos. Era ligera. Podría haberla abierto en ese mismo instante. Pero decidió no hacerlo. Porque comprendió que algunas respuestas pierden su sentido cuando llegan antes que las preguntas correctas. Y aún había muchas voces que permanecían en silencio dentro de aquella pequeña comunidad. Leo XIV sostuvo la pequeña caja de madera durante unos instantes. No pesaba casi nada. Sin embargo, transmitía la sensación de contener algo mucho más grande que cualquier objeto. El párroco lo observó en silencio. ¿No desea abrirla, Santo Padre? El Papa levantó la vista y sonrió con serenidad. Todavía no. ¿Por qué? Porque quien escribió esta nota no me pidió curiosidad. Me pidió escucha. Y existe una diferencia muy grande entre ambas. El sacerdote comprendió inmediatamente. Había personas que llevaban años esperando ser escuchadas. Abrir la caja antes de tiempo habría significado buscar respuestas sin haber tenido primero el valor de mirar el dolor que las originó.
Aquella misma tarde, Leo XIV pidió algo inesperado. No quiso reunirse únicamente con las autoridades parroquiales, ni con los responsables de los distintos grupos. Pidió sentarse en el salón comunitario con cualquier persona que quisiera hablar. Sin discursos. Sin cámaras. Sin un orden establecido. Solo una condición. Que nadie responda para defenderse cuando otro esté hablando. La propuesta sorprendió a todos. En el pueblo existía una costumbre silenciosa. Cada conversación difícil terminaba convirtiéndose en un debate para demostrar quién había tenido razón. Aquella vez sería distinto. Durante unos minutos nadie se atrevió a comenzar. Hasta que un hombre de unos 70 años levantó lentamente la mano. Me llamo Antonio. Su voz era firme, aunque cansada. Hace 12 años dejé de hablar con mi hermano. Todos en la sala conocían la historia. O, al menos, creían conocerla. Antonio respiró profundamente. Durante años repetí que él me había traicionado. Era la historia que contaba a cualquiera que quisiera escucharme. Hizo una pausa. Pero hoy debo reconocer otra verdad. El salón quedó completamente inmóvil. Nunca le pregunté por qué hizo lo que hizo. Supuse sus intenciones. Construí una respuesta sin darle la oportunidad de explicarse. Y terminé creyendo mi propia versión durante más de una década. Nadie habló. No porque estuvieran sorprendidos, sino porque muchos descubrieron que habían hecho exactamente lo mismo. Después intervino una mujer llamada Sofía. No lloraba, pero hablaba con la voz de quien llevaba mucho tiempo sosteniendo una carga. Mi hija vive a menos de 20 kilómetros. Hace 3 años que no entra en mi casa. Todos creen que discutimos por dinero. No fue así. ¿Qué ocurrió? Sofía bajó lentamente la mirada. Una tarde me dijo que necesitaba tomar sus propias decisiones. Yo interpreté que ya no necesitaba a su madre. Ella creyó que yo quería controlar toda su vida. Las dos seguimos hablando durante unos meses. Pero ya no nos escuchábamos. Solo esperábamos el momento para responder. Leo XIV permanecía atento. No interrumpía. No corregía. Solo escuchaba. Porque había comprendido que muchas heridas empiezan exactamente ahí. Cuando dejamos de escuchar para comenzar a preparar nuestra defensa. En esta interpretación narrativa, el conflicto no nace de un enemigo visible. Nace de algo mucho más cercano. La certeza de creer que ya sabemos lo que el otro piensa. Con el tiempo dejamos de hacer preguntas. Y cuando desaparecen las preguntas, también desaparece la posibilidad de comprender. El silencio ocupa ese espacio. Después llega la imaginación. Y la imaginación, cuando está alimentada por el miedo, casi siempre escribe la historia más dolorosa. Las intervenciones continuaron durante casi 2 horas. No aparecieron grandes escándalos. No hubo confesiones extraordinarias. Solo pequeñas historias. Precisamente por eso resultaban tan profundas. Un padre que nunca felicitó a su hijo porque pensaba que debía hacerse fuerte. Un hijo que interpretó aquel silencio como falta de amor. Una esposa que llevaba años esperando unas palabras que su marido creía innecesarias. Un vecino convencido de haber sido despreciado por alguien que, en realidad, luchaba contra una profunda depresión. Historias sencillas. Historias humanas. Historias que podían pertenecer a cualquier familia. Al terminar, Leo XIV observó los rostros de quienes estaban presentes. Habían hablado. Pero todavía quedaba algo por hacer. Entonces formuló una pregunta. No era una pregunta difícil. Era una pregunta honesta. ¿Cuántos de ustedes siguen esperando que la otra persona dé el primer paso? Nadie levantó la mano. Pero nadie necesitó hacerlo. Los ojos respondieron antes que los gestos. El Papa continuó.
¿Y cuántos creen que la otra persona está esperando exactamente lo mismo? Varias personas bajaron la cabeza. El silencio comenzó a adquirir un significado diferente. Ya no era el silencio de la distancia. Era el silencio del reconocimiento. Leo XIV caminó lentamente hasta el centro del salón. No hablaba como un juez. Hablaba como un pastor. Hay una tentación muy antigua. Consiste en proteger nuestro corazón evitando cualquier riesgo. Pensamos que, si no llamamos, no podremos ser rechazados. Si no pedimos perdón, no podremos ser humillados. Si no hablamos, nadie podrá herirnos. Hizo una breve pausa. Pero esa protección tiene un precio. Nos impide también ser reconciliados. Las palabras permanecieron suspendidas en el aire. Nadie intentó responder. Porque todos comprendían que aquella reflexión no era una acusación. Era un espejo. Entonces ocurrió algo inesperado. Desde el fondo de la sala se levantó un hombre al que casi nadie esperaba escuchar. Se llamaba Marco. Durante años había sido considerado una de las personas más reservadas del pueblo. Caminó lentamente hasta el frente. Miró a todos. Y después dijo algo que dejó la sala completamente inmóvil. Mateo no vino al Vaticano solo por nosotros. Leo XIV levantó la mirada. ¿Qué quiere decir? Marco respiró profundamente. Hace 2 meses los médicos le dijeron que su corazón estaba muy enfermo. Le recomendaron descansar. Pero él respondió que todavía tenía una última peregrinación pendiente. Todos permanecían atentos. Nos dijo que, si nosotros ya no éramos capaces de escucharnos unos a otros, quizá alguien debía recordarnos que la misericordia siempre comienza con una persona dispuesta a dar el primer paso. Marco hizo una pausa antes de añadir la frase que nadie esperaba. Y esta mañana, Mateo falleció. El salón entero quedó en silencio. Un silencio absoluto. Nadie lloró inmediatamente. Porque algunas noticias necesitan tiempo para llegar al corazón. Leo XIV cerró lentamente los ojos. Comprendió entonces que el anciano nunca esperó regresar para ver el resultado de su viaje. Había sembrado una esperanza sabiendo que quizá otros recogerían el fruto. El Papa miró nuevamente la caja de madera que seguía entre sus manos. Ahora entendía que ya no contenía únicamente el legado de un hombre. Contenía la última confianza que había depositado en aquella comunidad. Y, por primera vez desde que comenzó aquel viaje, sintió que había llegado el momento de descubrir qué guardaba realmente en su interior. Nadie habló durante varios segundos. La noticia de la muerte de Mateo cayó sobre la sala con la misma suavidad con la que cae una hoja en otoño, pero su peso era inmenso. Muchos de los presentes habían rezado con él durante años. Otros habían rechazado discretamente sus intentos de reconciliación. Y algunos, con el paso del tiempo, habían terminado creyendo que aquel anciano simplemente era demasiado insistente. Ahora comprendían otra verdad. Nunca insistía por obstinación. Insistía porque sabía que el tiempo no espera a nadie. Leo XIV sostuvo la pequeña caja entre sus manos. Ya no sentía curiosidad. Sentía responsabilidad. Miró a Marco. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Mateo? Marco sonrió con tristeza. Anoche. ¿Qué le dijo? Me pidió que no llorara por él. El Papa permaneció en silencio. Marco continuó. Me dijo algo que entonces no entendí. Bajó la mirada antes de repetir aquellas palabras. La reconciliación no fracasa cuando alguien dice no. Fracasa cuando nadie vuelve a preguntar. La frase quedó suspendida en el aire. Varios bajaron la cabeza. Porque comprendieron que ellos no habían recibido un no. Simplemente habían dejado de preguntar. Leo XIV observó lentamente cada rostro. No veía culpables. Veía personas cansadas.
cansadas de sostener versiones del pasado que ya casi nadie recordaba con precisión. Era extraño. Todos podían describir la discusión. Pero muy pocos recordaban exactamente cómo había comenzado. El orgullo había conservado la distancia. La memoria había perdido los detalles. Aquello le recordó una realidad profundamente humana. Con el paso de los años solemos olvidar las palabras que nos hirieron. Pero seguimos recordando la sensación de haber sido heridos. Y esa sensación termina ocupando el lugar de los hechos. El Papa habló con serenidad. ¿Alguien recuerda la primera discusión que dividió realmente este pueblo? Se hizo un largo silencio. Un hombre respondió. Creo que fue durante una reunión del consejo parroquial. Otra mujer negó con suavidad. No. Fue antes. Cuando dos familias discutieron por unas tierras. Desde el fondo alguien añadió. Yo siempre pensé que todo empezó después del funeral del antiguo alcalde. Las respuestas eran distintas. Nadie estaba seguro. Leo XIV asintió lentamente. Eso significa algo importante. Todos lo miraron. Ya no están defendiendo la verdad. Están defendiendo recuerdos incompletos. Aquellas palabras no fueron una acusación. Fueron una liberación. Porque, por primera vez en muchos años, alguien les permitía dejar de luchar por demostrar quién tenía razón. En esta interpretación narrativa, el conflicto alcanza ahora su verdadero centro. No se trata de descubrir un culpable. Se trata de comprender que el orgullo necesita certezas absolutas para sobrevivir. La misericordia, en cambio, comienza cuando aceptamos que quizá no conocemos toda la historia. Marco volvió a tomar la palabra. Hay algo más. Sacó lentamente una pequeña llave del bolsillo. Era antigua. De hierro. Muy gastada. La dejó sobre la mesa. Mateo me pidió que se la entregara si usted decidía venir. Leo XIV levantó la llave. ¿Qué abre? La antigua torre de las campanas. Hace muchos años que permanece cerrada. El párroco confirmó con un leve movimiento de cabeza. Nadie sube allí desde hace casi 20 años. ¿Por qué? El sacerdote respondió con una mezcla de vergüenza y tristeza. Porque allí ocurrió la última conversación entre dos hombres que nunca volvieron a perdonarse. Después de aquel día, la torre quedó cerrada. No por necesidad. Por costumbre. El Santo Padre permaneció unos segundos contemplando la llave. Le llamó la atención una pequeña inscripción grabada en el metal. Abrir también es un acto de fe. No parecía una frase improvisada. Parecía algo que Mateo había mandado grabar mucho tiempo atrás. Sin perder tiempo, el grupo caminó hacia la vieja torre. La escalera era estrecha. Los peldaños de piedra estaban desgastados por generaciones enteras. Mientras ascendían, el silencio se hacía cada vez más profundo. Solo se escuchaban los pasos. Y el leve sonido del rosario que el Papa llevaba entre las manos. Al llegar arriba, una gruesa capa de polvo cubría todo. La cuerda de la campana permanecía inmóvil. Como si hubiera esperado pacientemente durante años. Leo XIV se acercó a una pequeña ventana. Desde allí podía verse todo el pueblo. Las mismas casas. Las mismas calles. Las mismas familias. Y, sin embargo, comprendió que cada tejado escondía historias que los demás ignoraban. Marco señaló una esquina de la habitación. Allí había un banco de madera muy antiguo. Encima descansaba un pequeño cuaderno. Mucho más pequeño que el anterior. El Papa lo abrió con cuidado. Solo contenía unas pocas páginas. No eran reflexiones. Eran nombres. 2 columnas. En una aparecían personas que habían pedido perdón. En la otra, personas que habían aceptado escucharlo. Muchas líneas estaban unidas.
pero otras permanecían vacías. En la última página había escrita una sola frase. No reces para que Dios cambie únicamente el corazón del otro. Reza también para no cerrar el tuyo mientras esperas. Leo XIV cerró lentamente el cuaderno. Nadie dijo una palabra. Porque todos comprendieron que aquella frase no pertenecía solamente a Matteo. Era un examen para cada uno de ellos. Entonces ocurrió algo inesperado. Mientras el grupo permanecía en silencio, comenzaron a escucharse pasos apresurados subiendo la escalera. Era una joven. Tendría poco más de 30 años. Respiraba con dificultad. Al llegar arriba, miró directamente al párroco. Perdón por interrumpir. Después buscó con la mirada al Santo Padre. Acaba de llegar un mensajero desde el hospital de la ciudad. Trae algo que pertenecía a Matteo. Dice que pidió expresamente que solo se entregara, después de que alguien volviera a abrir la torre. Todos permanecieron inmóviles. Matteo había previsto aquel momento. Como si hubiera sabido que la reconciliación no comienza cuando aparece una respuesta. Comienza cuando alguien encuentra el valor de abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y nadie imaginaba que el último mensaje del anciano revelaría que el rosario, la caja y la torre no eran el verdadero centro de la historia. Solo habían sido el camino para conducir a toda una comunidad hacia una verdad que llevaba décadas esperando ser escuchada. El mensajero llegó con una pequeña bolsa de tela gris. La sostenía con ambas manos, como si temiera que un movimiento brusco pudiera alterar el valor de aquello que llevaba dentro. Se acercó al Santo Padre e inclinó ligeramente la cabeza. Esto pertenecía al señor Matteo. Leo XIV recibió la bolsa en silencio. No preguntó qué contenía. Simplemente desató el cordón lentamente. En su interior había 3 objetos. Un reloj de bolsillo detenido. Una fotografía en blanco y negro. Y un sobre mucho más pequeño que todos los anteriores. El reloj marcaba exactamente las 5:42. No avanzaba. No retrocedía. Simplemente permanecía detenido. Como una memoria incapaz de seguir caminando. El Papa observó la fotografía. En ella aparecían 2 hombres jóvenes riendo mientras sujetaban la cuerda de la campana de aquella misma torre. Detrás de ellos estaba Matteo. Los 3 sonreían con naturalidad. No había tensión. No había distancia. Solo amistad. Leo XIV levantó la vista. ¿Quiénes son? El párroco respondió con voz baja. Lorenzo y Giulio. Los 2 hombres cuya última discusión cerró esta torre hace casi 20 años. El Santo Padre volvió a contemplar la imagen. Era difícil reconciliar aquellas sonrisas con el silencio que había marcado al pueblo durante tanto tiempo. Entonces abrió el pequeño sobre. Dentro encontró una sola hoja. No era una despedida. Era una reflexión escrita con la caligrafía pausada de Matteo. Si estás leyendo esto, significa que la torre ha vuelto a abrirse. No la cerraron una llave ni una puerta. La cerró el miedo de volver a mirar al otro como un hermano. Leo XIV continuó leyendo en silencio. Muchos creen que este pueblo se dividió por una discusión. No es verdad. Se dividió el día en que dejamos de creer que el otro podía cambiar. Aquellas palabras transformaban por completo el sentido de la historia. Durante años todos habían buscado el momento exacto de la ruptura. Matteo proponía otra mirada. La verdadera fractura no ocurrió durante una discusión. Ocurrió cuando desapareció la esperanza. El Santo Padre guardó cuidadosamente la carta. Después se acercó a la campana. Apoyó una mano sobre el viejo bronce. Estaba frío. Inmóvil. Pero seguía siendo una campana. Había nacido para llamar. No para guardar silencio. En ese instante comprendió que toda aquella historia había girado alrededor de un error muy humano.
Muchas veces creemos que reconciliarse significa volver exactamente al pasado. Y cuando eso parece imposible, renunciamos incluso a construir un futuro diferente. Leo XIV miró a quienes lo acompañaban. ¿Qué esperan encontrar si esta campana vuelve a sonar? Las respuestas fueron distintas. Esperanza. Consuelo. Un nuevo comienzo. El Papa negó suavemente con la cabeza. No. Todos guardaron silencio. Él continuó. No esperen que una campana cambie un pueblo. Las campanas solo recuerdan algo que ya existe dentro del corazón. Si el corazón permanece cerrado, ningún sonido será suficiente. En esta interpretación narrativa, el verdadero giro no consiste en descubrir un secreto oculto. Consiste en comprender que ninguna comunidad cambia únicamente porque aparezca un líder, una carta o un símbolo. La transformación comienza cuando cada persona deja de preguntar ¿por qué el otro nunca dio el primer paso? Y empieza a preguntarse ¿qué paso puedo dar yo hoy? Aquella diferencia parecía pequeña, pero cambiaba toda la dirección del camino. El párroco observó el reloj detenido. ¿Por qué cree que Mateo lo conservó tantos años? Leo XIV sonrió ligeramente. Quizá porque algunas personas intentan detener el tiempo en el instante en que fueron heridas. Todos permanecieron atentos. Pero el tiempo nunca se detiene. Solo se detiene nuestro corazón cuando dejamos de esperar. La frase quedó suspendida entre ellos. Marco cerró lentamente los ojos. Comprendía demasiado bien aquellas palabras. Durante años había esperado que otros reconstruyeran lo que él nunca intentó reparar. Ahora entendía que esa espera también había sido una decisión. El Santo Padre tomó entonces una determinación inesperada. No convocaría una gran ceremonia. No pronunciaría un decreto. No pediría un acto público de reconciliación. Miró al párroco y dijo con serenidad: Esta noche no reuniremos al pueblo en la plaza. Quiero que cada familia vuelva primero a su casa. Todos parecieron sorprendidos. ¿Y mañana? Leo XIV respondió con calma. Mañana no quiero escuchar discursos. Quiero escuchar conversaciones. Porque las heridas que nacieron alrededor de una mesa difícilmente sanarán sobre un escenario. Nadie discutió aquella decisión. Era mucho más exigente que cualquier ceremonia. Obligaba a mirar de frente a quienes llevaban años evitando una conversación. Cuando el grupo comenzó a descender de la torre, el último rayo del atardecer atravesó la pequeña ventana e iluminó brevemente el viejo rosario que el Papa llevaba entre las manos. Fue entonces cuando descubrió un detalle que nadie había visto antes. En el reverso del crucifijo había una inscripción casi borrada por el tiempo. Solo podían distinguirse unas pocas palabras. Pero bastaban para cambiar, una vez más, el rumbo de toda la historia. Empieza por tu propia puerta. Y aquella sencilla frase marcaría el camino hacia el momento más decisivo de toda la comunidad. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas cuando las campanas volvieron a sonar. No lo hicieron para anunciar una gran ceremonia, ni una fiesta, ni una celebración extraordinaria. Sonaron porque alguien, por primera vez en muchos años, había decidido abrir nuevamente la torre. El sonido recorrió lentamente las calles del pueblo. Entró por ventanas abiertas. Atravesó patios. Llegó hasta cocinas donde varias familias permanecían sentadas alrededor de la mesa, intentando mantener conversaciones que llevaban demasiado tiempo aplazadas. No todas fueron fáciles. Algunas comenzaron con largos silencios. Otras con lágrimas. Otras con frases sencillas como: no sé por dónde empezar. Y, en muchas casas, aquella fue exactamente la mejor manera de comenzar. Porque después de tantos años, nadie necesitaba discursos perfectos. Necesitaban verdad. En esta interpretación narrativa, la reconciliación no aparece como un final perfecto.
No todas las heridas desaparecen. No todas las relaciones vuelven a ser lo que fueron. Y no todas las personas están en condiciones de reconstruir un vínculo. Hay situaciones en las que mantener distancia sigue siendo la decisión más prudente y segura. Pero cuando el amor permanece y el único obstáculo es el orgullo o el miedo, el primer paso puede cambiar el rumbo de una historia. No garantiza el resultado. Solo devuelve la posibilidad. Y esa posibilidad, por pequeña que parezca, ya es un regalo. Al día siguiente, antes de abandonar el pueblo, Leo XIV pidió celebrar una breve oración en la iglesia. No invitó únicamente a quienes habían participado en las conversaciones. Las puertas permanecieron abiertas para cualquiera que deseara entrar. La iglesia volvió a llenarse. No de personas perfectas, sino de personas conscientes de que todavía estaban aprendiendo. Sobre el altar no había flores extraordinarias, ni grandes adornos. Solo el viejo rosario de Mateo. El Papa lo sostuvo unos instantes antes de hablar. Durante estos días muchos me preguntaron cuál era el verdadero mensaje de este rosario. Miró lentamente a la asamblea. No creo que hable de un hombre. Ni siquiera de este pueblo. Creo que habla de todos nosotros. Levantó ligeramente el rosario. Cada cuenta representa una oportunidad. Cada nudo recuerda una herida. Y cada hilo distinto nos enseña que las relaciones humanas rara vez permanecen intactas. Pero también nos recuerda que pueden repararse. No siempre para volver a ser como antes. A veces para convertirse en algo más humilde. Más verdadero. Más compasivo. Guardó unos segundos de silencio. Una reparación visible no es un fracaso. Es el testimonio de que alguien decidió no tirar aquello que todavía tenía valor. Muchos inclinaron la cabeza. No estaban contemplando únicamente un rosario. Estaban viendo sus propias historias. Antes de terminar la oración, Leo XIV compartió una última reflexión. No habló deprisa. Cada palabra parecía encontrar su lugar. A lo largo de nuestra vida aprendemos muchas cosas. Aprendemos a trabajar, a ahorrar, a cuidar una casa, a educar a los hijos, a enfrentar enfermedades. Pero, con frecuencia, olvidamos aprender algo esencial. ¿Cómo regresar? La iglesia permanecía completamente en silencio. Regresar requiere más valentía que marcharse. Porque regresar significa aceptar que quizás seremos incomprendidos. Que tal vez no recibiremos la respuesta que esperamos. Que el otro todavía necesite tiempo. Pero el amor auténtico no controla el resultado. Solo ofrece sinceramente el primer paso. Después de la bendición final, las personas comenzaron a salir lentamente. Nadie parecía tener prisa. Algunos permanecían conversando en la plaza. Otros caminaban juntos por primera vez en muchos años. No todas las diferencias habían desaparecido. Pero ya no gobernaban el futuro. Clara salió de la iglesia llevando la carta que nunca pudo entregar a Elena. No la guardó nuevamente en un cajón. La colocó junto a una fotografía de las dos siendo niñas y escribió debajo una sola frase. No esperaré otro mañana para decir lo importante a quienes aún pueden escucharme. Rachel llamó esa misma tarde a Evelyn. No para resolver un problema. Simplemente para preguntarle cómo había pasado la mañana. Lily continuó visitando la vieja casa. El pequeño cuarto del fondo dejó de ser un almacén. Con el tiempo volvió a convertirse en un lugar de encuentro. Y el viejo mantel donde 3 generaciones compartían el café comenzó a acumular nuevas historias, en lugar de nuevos silencios. Antes de subir al automóvil que lo llevaría de regreso a Roma, el párroco se acercó al Santo Padre. ¿Qué haremos con el rosario? Leo XIV lo contempló durante unos instantes. Después sonrió. Debe quedarse aquí. En una vitrina. El Papa negó suavemente. No.
Las vitrinas conservan objetos. Este rosario nació para recordar decisiones. Se lo entregó al sacerdote. Úsenlo cuando una familia pida ayuda para reconciliarse. Cuando alguien crea que ya es demasiado tarde. Cuando una conversación parezca imposible. No como un objeto mágico, sino como un recordatorio de que la esperanza necesita acciones. El párroco recibió el rosario con profundo respeto. Mientras el automóvil se alejaba del pueblo, las campanas volvieron a sonar una vez más. Leo XIV miró por la ventanilla. Pensó en Mateo. En Evelyn. En Rachel. En Lily. En Clara. En todas las personas que habían esperado demasiado para pronunciar palabras que siempre estuvieron dentro de su corazón. Entonces comprendió que el mayor enemigo de muchas relaciones no era el conflicto. Era la ilusión de que siempre habría otra oportunidad. A veces la hay. A veces no. Por eso, cuando la reconciliación es segura y posible, el mejor momento para dar el primer paso rara vez es mañana. Con frecuencia es hoy. Y quizá el mensaje más importante de toda aquella historia podía resumirse en una sola oración. No permitas que el silencio diga mañana lo que el amor todavía puede decir hoy.